Bueno, ley de Gauss. En esta sección se describe una correspondencia de tipo general entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada, con frecuencia considerada como superficie gaussiana, y la carga encerrada en la superficie. Esta correspondencia, conocida como la ley de Gauss, es de importancia fundamental en el estudio de los campos eléctricos. Suponga de nuevo una carga puntual positiva Q ubicada en el centro de una esfera de radio R, como se observa en la figura 24.6. Aquí está. Superficie gaussiana esférica de radio R que rodea una carga puntual Q. Cuando la carga está en el centro de la esfera, el campo eléctrico es normal a la superficie y en todos los puntos es de magnitud constante. Y además es paralelo a la superficie, al vector de superficie. ¿Dónde estábamos? De la ecuación 23.9 se sabe que la magnitud del campo eléctrico en todos los puntos de la superficie es igual a K por Q sobre R cuadrada, lo que vimos del campo eléctrico. Las líneas de campo están dirigidas radialmente hacia afuera y por lo tanto son perpendiculares a la superficie en todos sus puntos. Es decir, en cada punto de la superficie E es paralelo al vector delta AI, que representa un elemento del área local delta AI que rodea el punto de la superficie. Por lo tanto, el producto punto está en su máxima expresión y simplemente sería la magnitud E por la magnitud de delta AI. Y por la ecuación 24.4 encuentra el flujo eléctrico neto a través de la superficie gaussiana es igual a la integral de superficie de dA, que sería E, como es constante y uniforme, sería E por la integral de dA. Como ya sabemos nosotros que esta integral sería igual a la superficie de una esfera, entonces lo sustituimos por 4pi r cuadrado, que aquí está. Al resolver esta ecuación se cancelan los r's cuadrados y nos queda 4pi por k por q, lo que habíamos calculado en el ejemplo de la pregunta rápida. Recuerde que la sección 23.3, que k por e igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, lo que permite escribir esta ecuación de esta forma, que tenemos nosotros que el flujo eléctrico es simplemente a q por a q entre epsilon 0. Entonces ya tenemos una nueva forma de escribir el flujo eléctrico. Habíamos dicho que el flujo en una esfera, de una carga puntual encerrada en una esfera, era 4pi por k por q, pero podemos reescribirla como q sobre epsilon 0, que era la permitividad eléctrica del aire. Entonces, en estos términos simplificamos la expresión del flujo eléctrico. Este es phi sub e, phi mayúscula sub e. Ahí está. Continuamos. Observe que en la ecuación 24.5 que el flujo neto a través de la superficie esférica es proporcional a la carga que existe en el interior. Es decir, entre más carga, más flujo. El flujo es independiente del radio R, porque el área de la superficie esférica es proporcional a R cuadrada, en cuanto el campo eléctrico es proporcional a 1 entre R cuadrada. En consecuencia, el producto del área del campo eléctrico se elimina la dependencia con R. Entre más cerca estemos, se incrementa cuadráticamente el campo eléctrico, y entre más cerca estemos, se reduce la superficie del área de forma cuadrática. Por lo tanto, el flujo queda equilibrado de forma constante. Ahora considere varias superficies cerradas que rodean una carga Q, como se muestra en la figura 24.7. Tenemos la figura esta de aquí, son varias cargas cerradas, una es una esfera, la otra son figuras irregulares. La superficie S1 es una esfera, pero la superficie S2 y S3 no lo son. Por la ecuación 24.5, el flujo que pasa a través de S1 tiene valor de Q por epsilon 0, el que está aquí, el flujo que pasa a través de aquí. Como se explicó en la sección anterior, el flujo es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que atraviesan dicha superficie. La construcción de la figura 24.7 muestra que el número de líneas a través de S1 es el mismo número de líneas que pasan a través de las superficies no esféricas S2 y S3. Por lo tanto, el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea una carga puntual Q tiene un valor de Q sobre epsilon 0 y es independiente de la forma de la superficie.
Entonces ya encontramos una muy buena ventaja a utilizar la ley de Gauss. Que la carga puntual encerrada no tiene que ser necesariamente una superficie esférica. La superficie como sea, el flujo total que pasa en una esfera, perdón, en una superficie que encierra una carga puntual. Entonces tenemos esta carga puntual aquí. Y sin importar tampoco el tamaño. Siempre el flujo eléctrico, sin importar el tamaño o la forma de la superficie que la encierra, va a ser igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Siempre. Ahora considera una carga puntual localizada en el exterior de una superficie cerrada con forma arbitraria, como se observa en la figura 24.8, así como está aquí. Más de una vez me voy a llevar esta figura porque la vamos a necesitar. De una vez me la llevo para acá. ¿Qué ocurriría aquí? Como dice ahí que el número de el flujo eléctrico es proporcional a la carga eléctrica y el número de líneas de campo eléctrico que atraviesen, esta línea entró y salió, esta línea entró y salió, esta línea entró y salió, esta línea no entró ni salió, esta línea entró y salió, esta línea entró y salió. ¿Qué vamos a tomar por conclusión? Que todas las líneas que entran a la superficie eventualmente salen. Entonces, si todas entran y salen, ¿a qué es igual el flujo? Pero qué fea letra. A ver otra vez. Si todas las líneas de fuerza de campo eléctrico entran y salen, no hay ninguna que se quede dentro. El número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen, por lo tanto el flujo neto es 0. Como se puede ver, cualquier línea de campo eléctrico que entra a la superficie saldrá de la misma en algún otro punto. El número de líneas de campo eléctrico que entran a la superficie es igual al número de líneas que salen. Por lo tanto, el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada que no rodea a ninguna carga es igual a 0. Vamos a llevar esto que está aquí subrayado y lo vamos a poner acá. Ahí está. Entonces el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada que no rodea ninguna carga es igual con 0. Si aplica este resultado al ejemplo 24.1, es fácil constatar que el flujo neto a través del cubo es 0, porque no existe ninguna carga en su interior. Así es. Despliego estos argumentos a dos casos generalizados, perdón. 1, el correspondiente de muchas cargas puntuales, y 2, el de una distribución continua de carga. Utilice otra vez el principio de superposición o de sobreposición, que dice que el campo eléctrico debido a muchas cargas eléctricas es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas individuales. Por lo tanto, se puede expresar el flujo a través de cualquier superficie cerrada de esta forma. Aquí tenemos nosotros el campo eléctrico total. Bueno, esto lo tenemos que explicar de otra forma. Vamos a ver este caso de forma más detallada para darle contexto a lo que estamos diciendo aquí. Vamos a llevarnos este caso y lo vamos a poner acá. Voy a abrir otra diapositiva. Es que el texto, yo les había comentado que el texto es muy fácil de entender, pero a veces se rebusca demasiado. Tenemos 4 cargas. Tenemos 4 cargas aquí. Entonces, lo que queramos saber nosotros es el flujo neto. Entonces voy a dibujar, son 4 cargas, voy a dibujar líneas, voy a suponer que todas son positivas. Voy a poner 2 líneas por cada que está aquí. Así 3. Ahora con este color verde voy a ponerlas de acá.
que atraviesen las tres superficies que las encierran. Con este amarilloso lo voy a pasar para acá. Voy a pasarlo para acá. Y con este, ¿qué color me falta usar? Bueno, es el negro. Con el negro voy a utilizar para que salga para acá. Que salga para acá. Ahora, como habíamos comentado, si yo pongo un punto de interés, por ejemplo aquí, si yo pongo un punto P, aquí, pues yo tengo que calcular el campo eléctrico debido a cada uno de estos, ¿no? El campo eléctrico aquí pues tiene un valor que está provocado por estas cuatro cargas. ¿Estamos de acuerdo? Trazo mi R, sería R1, y luego R2, R3, R4, y resuelvo esa suma vectorial. Ahora, pero si quisiera el flujo, por ejemplo, ¿cuál es el flujo que pasa por la superficie S B'? Pues estamos viendo que el campo eléctrico formado por Q2 entra y sale. Entonces, el flujo neto por Q2 es 0. Para Q3 entra y sale. Entonces el flujo debido a Q3 también es 0. Por Q1 entra y sale. Entonces, ahí 4 igual, entra y sale. Entonces significa que en esta superficie el flujo neto es 0. Ahora, para la superficie S, de aquí la carga 2 entra y sale su campo eléctrico. La carga 3 entra y sale. De la carga 4 entra y sale. Entonces el flujo eléctrico neto debido a las cargas Q2, Q3 y Q4 también son 0. Y nada más tenemos el flujo de la carga Q1. Y para la superficie S', la carga Q1 entra y sale, la carga Q4 entra y sale, y el flujo neto para la superficie S' sería nada más la suma de estos dos. Aquí tendríamos que ver cómo hacemos esa suma, si es una suma algebraica normal o si hacemos una suma vectorial, pero ya tenemos un contexto de todo lo que está pasando aquí. Entonces ya sabemos pues que el flujo neto de S' es 0. Que el flujo neto de S es la únicamente debido por Q1 y el flujo neto de S' es únicamente el debido por Q2 y por Q3. Nos falta saber cómo calcularlo cuando tenemos más de una carga. Entonces, el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie cerrada depende solo de la carga en el interior de dicha superficie. El flujo neto a través de la superficie es Q1 sobre epsilon 0, aquí está. El flujo neto a través de S' es Q2 más Q3 sobre epsilon 0. Entonces aquí ya nos está diciendo que es la suma algebraica de estas dos, porque como es el abono de una carga y el abono de otra carga, entonces estaríamos hablando de dos escalares. Flujo 1 más flujo 2 da un flujo total. Me voy a regresar al YAM para explicarlo mejor. Entonces el flujo en 1, que sería S, sería Q1 sobre epsilon 0. El flujo en la superficie S', vamos a poner 2, tendríamos nosotros el flujo debido por Q2 sobre epsilon 0 más el flujo Q3 sobre epsilon 0. Entonces esto nosotros lo podemos factorizar de esta forma y tendríamos Q2 más Q3 sobre epsilon 0. Este es un 2. Entonces simplemente sumamos las dos cargas y listo. Y para S', como ya habíamos nosotros analizado, la superficie para S' es igual a 0. La carga 4 no contribuye, porque no está dentro de una superficie, al flujo por las superficies, ya que está en el exterior de todas ellas. Entonces, la superficie S rodea únicamente la carga Q1, pues bueno, eso ya lo explicamos. Dice, la ley de Gauss. Y se observa que la carga 4 no contribuye al flujo neto de ninguna de las... Bueno, eso ya lo explicamos. La ley de Gauss es una generalización de lo anterior, que dice que el flujo neto alrededor de cualquier superficie cerrada es igual a esta ecuación. Entonces, esta es la ley de Gauss para el campo eléctrico o para el flujo eléctrico. Aquí está. El flujo neto a través de una superficie cerrada nada más depende del número de cargas en el interior.
sobre epsilon 0. Sin más nada. Ahora, ¿pero por qué esto nos ayuda a resolver unas cosas? Bueno, dice, analizar la ecuación 24.6, esta que está aquí. Es necesario observar que a pesar de que la carga Qin es la carga neta en el interior de la superficie gaussiana, E representa el campo eléctrico total, que incluye contribuciones provenientes tanto del interior como del exterior de la superficie. Ojo en eso. Eso sí hay que enfatizarlo. El hecho de que nosotros aquí, por ejemplo, si yo me pongo en este punto de aquí, yo estoy recibiendo la contribución de Q2, de Q3 y de Q4 y de Q1, y yo aquí voy a tener una resultante de campo eléctrico. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar esta ecuación de la ley de Gauss para calcular las cargas o inclusive el área, sabiendo yo el total, no nos va a ayudar en ese sentido, porque por ejemplo, si el flujo total en este punto nos dice que es nulo, no implica que aquí no haya resultante de campo eléctrico total, porque aquí sí hay resultante de campo eléctrico total. Está la contribución, me equivoqué, está la contribución de Q1, de Q2, de Q3 y de Q4. Entonces, como ya vimos, para no rebuscarle tanto, pues las líneas que entran son las mismas que salen. Entonces, pero en este punto en específico tenemos nosotros un campo eléctrico total diferente de cero, a pesar de que el flujo neto en esta superficie SB' sea igual con cero. Entonces no va por ahí el asunto. Dice, en teoría, la ley de Gauss puede ser resuelta en función de E para determinar el campo eléctrico debido a un sistema de cargas o una distribución continua de las mismas. Sin embargo, en la práctica, este tipo de solución solo es aplicable a un número limitado de situaciones muy simétricas. En la siguiente sección se aplica la ley de Gauss para evaluar el campo eléctrico para distribuciones de carga con simetrías esféricas, cilíndricas o planares. Si es posible, elegir con cuidado la superficie gaussiana que rodea la distribución de cargas puede simplificar la integral de la ecuación 24.6. Es decir, el problema, como ustedes lo van a ver en análisis vectorial, no es plantear esto, sino simplemente resolver esta parte. Muchas veces E depende del campo eléctrico, depende de las dimensiones, entonces no se puede resolver tan fácil. Cuando E es uniforme, sale de la integral y lo único que hay que resolver sería la superficie de una figura irregular. En la siguiente sección aplica la ley de Gauss para evaluar el campo eléctrico para distribuciones con cargas de simetrías esféricas, cilíndricas o planares. Si es posible, elegir con cuidado la superficie gaussiana que rodea la distribución de carga puede simplificar la ecuación de esa integral, como lo acabamos de decir. Ahora vamos a responder a esta pregunta rápida. Vamos a ver qué dice la pregunta rápida. Vamos a llevárnosla al ya. Dice, si el flujo neto que pasa a través de una superficie gaussiana es cero, las cuatro declaraciones siguientes podrían ser verdaderas. ¿Cuál de ellas es cierta? No hay cargas dentro de la superficie, la carga neta dentro de la superficie es cero, el campo eléctrico es cero en cualquier lugar de la superficie, el número de líneas de campo eléctrico que entran a la superficie es igual al número que sale de ellas. Vamos a dibujar la superficie para dar respuesta a la pregunta. Primero dice, si el flujo neto que pasa a través de una superficie gaussiana es cero. Entonces, por ejemplo, para que sea cero, tenemos dos opciones. Que no haya carga dentro del interior y podemos poner una carga fuera. Vamos a poner el ejemplo de que fuese una carga que está fuera. Vamos a ponerle esta carga Q. Esta carga Q tira líneas de campo eléctrico en esta dirección. Con eso sería suficiente. Entonces, nos dice, las cuatro declaraciones podrían ser verdaderas, pero ¿cuál de ellas es cierta? No hay cargas dentro de la superficie.
Exacto, no hay cargas dentro de la superficie. Entonces esta es cierta. Ponemos palomita. La carga neta dentro de la superficie es 0. Ahora, si nosotros ponemos para evaluar esta de aquí, podemos para evaluar de esta de aquí. Vamos a poner otro ejemplo acá. Y ponemos una carga positiva. Y ponemos una carga negativa. Entonces, dijimos nosotros, volviendo a citar el contenido, el número de fuerzas que salen, por ejemplo ahí salieron 2, es igual al número de fuerzas que entran, y para la carga negativa, las cargas entran. Suponiendo que sean una y una, de la misma carga, pero una positiva y una negativa. Nosotros contamos las que salen y contamos las que entran, y de todos modos el flujo va a ser 0. Y si lo hacemos matemáticamente, perdón, no es el flujo es igual a más Q menos Q entre epsilon 0, y esto va a ser igual a 0. Tenemos un flujo 0 y hay cargas encerradas, entonces esta B también puede ser cierta. Vamos a ponerle una palomita también. El campo eléctrico es 0 en cualquier lugar de la superficie. Ahora, si en este escenario el campo eléctrico aquí no es 0, tenemos la contribución de esta carga. Para este caso tenemos un campo eléctrico aquí y no es 0. Nosotros ya vimos el caso de dipolo eléctrico y vimos que el campo eléctrico va teniendo diferentes valores. Y lo dice el número de entonces si nosotros ponemos un tercer caso de una superficie en donde el campo eléctrico en cualquier lugar de ella sea igual con 0, entonces esto implicaría que para que esto se logre, la carga debe de ser 0, es decir, que no debe de haber cargas. Entonces, digamos que esta también es cierta, pero es un poco improbable que se cumpla, porque la única forma o la única manera en la que esto se consiga es que no haya cargas implícitas. Entonces, pero ahí dice que el flujo neto que pasa a través de una superficie. Entonces, en esta no, porque no existiría tampoco flujo, porque porque la carga neta sería 0. Entonces, de estas, esta es como la menos clara, porque en esta sí tendríamos nosotros que quitar las cargas entre sí. Y luego dice aquí, el número de líneas de campo eléctrico que entran a la superficie es igual al número que sale de ella. En ambos casos ya lo vimos. De hecho, estas dos son muy parecidas. Esta de aquí, el inciso D y el inciso A son muy parecidas. No hay cargas dentro de la superficie, entonces todas las cargas están por fuera y el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen. En este caso, no hay cargas. La carga neta dentro de la superficie es 0. En este, el número de líneas que salen es igual al número de líneas que entran, dando por consecuencia la carga neta igual con 0. Entonces, para estas 4 preguntas, que las 4 pudieran ser verdaderas, nos dice ahí que cuál de ellas es cierta. Las 4 pueden ser verdaderas, pero si el flujo neto que pasa a través de una superficie gaussiana es 0, pudiéramos decir que la más apropiada o la más cercana podría ser la primera, donde nosotros no tenemos carga dentro de la superficie. O bien la segunda, donde la carga neta dentro de la superficie es 0. Ya estas dos
el número de líneas que entra y sale son muy parecidas. Puedo tener yo muchas cargas hacia afuera, el número que entra y sale se compensa en el caso en el que haya más cargas afuera, ninguna carga adentro y todas las líneas que entran y salen, que sería lo mismo que hace en el A o en el B. Y en esta parte, cuando tenemos nosotros cargas, la carga neta dentro de la superficie es 0, tenemos lo mismo, las líneas que entran son igual a las líneas que salen. Entonces dice flujo debido a una carga puntual. Este es un ejemplito que vamos a ver nosotros aquí. Una superficie gaussiana esférica rodea una carga puntual Q. Describa qué le sucede al flujo total a través de la superficie. A, si la carga se triplica. B, duplica el radio de la esfera. C, la superficie cambia de forma a un cubo. D, la carga se mueve a otro punto dentro de la superficie. Entonces vamos a tratar de entender este problema. Déjenme lo llevo. Vamos a tratar de comprender este problemita. Primero, una superficie gaussiana esférica. Vamos a dibujarla primero aquí. Una superficie gaussiana esférica. Ahí está. Esta superficie gaussiana esférica tiene una carga puntual Q. Lo voy a poner en el centro. Dice, describa qué sucede al flujo total a través de la superficie. Primero, pues ya dijimos aquí que el flujo total va a ser igual a Q sobre epsilon 0. Entonces, ya de entrada, si se duplica el radio de la esfera, pues el flujo no va a cambiar. Entonces, inciso B, el flujo no cambia. Bueno, aquí estaban ya solucionadas. Bueno, no las lean. La carga se triplica. Entonces, si la carga se triplica en el escenario A, pues el flujo va a ser igual a 3 veces por Q sobre epsilon 0. Y esto va a ser 3 veces el flujo inicial. El flujo que pasa a través de la superficie se triplica, aquí está, ya que el flujo es proporcional a la cantidad de carga. Inciso C, la superficie cambia de forma de un cubo. Ya dijimos que no importa la forma, entonces el flujo no cambia, se queda igual. Y por último, inciso D, la carga se mueve a otro punto dentro de la superficie. Al moverla tampoco cambia, se fijan, tampoco está implicada la posición. Entonces el flujo no cambia cuando la carga se ubica en otra posición dentro de la superficie, ya que la ley de Gauss se refiere a la carga total encerrada sin considerar la ubicación de la carga dentro de la esfera. Entonces esta pregunta, este problema conceptual estaba bastante sencillo. Ahora sí, aplicaciones de la ley de Gauss a varias distribuciones de carga. Dice, como se mencionó, la ley de Gauss es útil para determinar campos eléctricos cuando la distribución de cargas está caracterizada por un alto grado de simetría. Los ejemplos siguientes muestran cómo escoger la superficie gaussiana que permita simplificar la integral de superficie conocida en la ecuación 24.6 y determinar el campo eléctrico. Al seleccionar la superficie, siempre debe aprovechar la simetría de la distribución de la carga de manera que retire a E de la integral y la resuelva. Es decir, esto nos va a ayudar siempre y cuando, déjenme regresar ya, para aplicar la ley de Gauss, aquí lo voy a escribir otra vez esta ecuación. Para poder utilizar la ley de Gauss, donde nosotros tenemos una integral de superficie cerrada de la forma E.dA, nosotros al escoger la simetría conocida con un campo eléctrico uniforme es para poderlo sacar de la integral y dejar nada más para resolver esta integral. Resolver esta integral ya sería muy sencillo. Si es la superficie de un cilindro, ya saben cuánto vale la superficie de un cilindro, la superficie de una esfera, la superficie de un cubo, la superficie de un toroide, dependiendo de la forma que tenga. Pero nosotros podemos sacar a E de la integral y simplemente pelearnos por cuánto vale el valor de superficie.
Eso es lo que significa estar aplicando o tratar de aplicar la ley de Gauss. Al seleccionar la superficie, siempre se debe aprovechar la simetría de distribución de carga de manera que retire a E de la integral, así como lo hicimos aquí. Retiramos a E de la integral y la resuelva. El objetivo en este tipo de cálculo es encontrar una superficie que satisfaga a una o más de las condiciones siguientes. 1. Demostrar por simetría que el valor del campo eléctrico es constante sobre la superficie. 2. Que el producto punto de la ecuación 24.6 se expresa como un producto algebraico simple E por dA, ya que E y dA son paralelos entre sí. Si siempre son paralelos, entonces se simplifica esto a E por dA, y esta E la podemos sacar de la integral. 3. Que el producto punto de la ecuación 24.6 es 0, ya que E y dA son perpendiculares entre sí. Que el campo eléctrico es igual a 0 sobre la superficie. Entonces esto es lo que nosotros debemos de considerar. Diferentes porciones de la superficie gaussiana satisfacen las condiciones, en tanto que cada porción satisfaga al menos una condición. Estas 4 condiciones son utilizadas en los ejemplos del resto de este capítulo. Aquí viene un ejemplo que vamos a analizarlo. Dice: distribución de carga con simetría esférica. Una esfera sólida aislante con radio A, aquí está la esfera aislante, tiene una densidad de carga volumétrica uniforme R y tiene una carga positiva total Q. Aquí está. Tenemos esta esfera gaussiana y tenemos nosotros una densidad de carga volumétrica. Es decir, esto es como si fuera una carga, pues una carga así grandota. Este aislante tiene una carga y la queremos medir. Y tiene una carga positiva total de Q mayúscula. Calcule la magnitud del campo eléctrico en algún punto fuera de la esfera. Entonces tenemos nosotros esta esfera gaussiana a una distancia R. En esta de aquí tenemos una carga volumétrica uniforme. Entonces, para solucionarlo tenemos que conceptualizar. Y se observe cómo difiere este problema a la explicación anterior de la ley de Gauss. El campo eléctrico debido a cargas puntuales se explicó en la sección anterior. Ahora considera el campo eléctrico debido a una distribución de carga. En el capítulo 23 se encontró el campo para varias distribuciones al integrar sobre la distribución. En este capítulo se debe encontrar el campo eléctrico mediante la ley de Gauss. Categorizamos, puesto que la distribución de carga es uniforme en toda la esfera, la distribución de carga tiene simetría esférica y se puede aplicar la ley de Gauss para hallar el campo eléctrico. Entonces, esto, digamos, lo podemos quitar y poner una carga puntual aquí, pero necesitaríamos nosotros saber de cuánto vale esa carga para tener la misma distribución de carga que esta esfera. Es lo que trata de decir el problema. Figura 24.10, esfera aislante con carga uniforme de radio A con carga total Q. Para los puntos afuera de la esfera se dibuja una gran superficie gaussiana esférica concéntrica con la esfera. Digamos, en diagramas como este, la línea discontinua representa la intersección de la superficie gaussiana con el plano de la página B. B. Para puntos dentro de la esfera se dibuja una superficie gaussiana esférica más pequeña. Bueno, esto lo vamos a utilizar para otra cosa. Entonces, categorizamos, puesto que la distribución de la carga es uniforme en toda la esfera, la distribución de la carga tiene simetría esférica, por lo tanto se puede aplicar la ley de Gauss para hallar el campo eléctrico. Analizamos. Para reflejar simetría esférica, elija una superficie gaussiana esférica de radio R concéntrica con la esfera, como se muestra en la figura 2410A. Para esta elección, la condición 2 satisface en cualquier parte sobre la superficie, es decir, la condición 2 es que el producto punto es máximo porque la diferencial de área y el vector de campo eléctrico son paralelos entre sí. Es decir, esto tiene un campo eléctrico hacia afuera y la superficie gaussiana tiene líneas normal hacia afuera que son paralelas. Entonces, nosotros podemos escribir este producto punto de esta forma, E por dA, y lo sustituimos en la ley de Gauss. Entonces aquí está la ley de Gauss, sustituimos con esto y esto nos quedaría Q por epsilon 0.
Entonces, de esta forma, lo que no tenemos es E. Podemos ver cuánto vale la diferencial del área, que es lo que está aquí. Entonces tenemos E por esta integral, ya que sacamos esto de aquí, bueno, aquí estaba continuado acá abajo. Por simetría, E es constante en todas partes de la superficie, por lo que satisface la condición 1, de modo que se puede retirar E de la forma integral. Sacamos a E y nos quedaría la integral de la diferencial de área de una superficie esférica, que es 4pi por r al cuadrado. Y esto debe ser igual a q por epsilon 0. Entonces, despejamos a E. Esto es igual a q sobre 4pi por epsilon 0, perdón, 4q por epsilon 0, y 1 entre 4pi por epsilon 0 es la constante. Entonces, aquí se fijan, el campo eléctrico se calcula igual que el campo eléctrico para cargas puntuales. Sería k por q mayúscula sobre r cuadrado para los radios mayor que la superficie con carga. Finalizamos. Este campo eléctrico es idéntico al de una carga puntual. Por lo tanto, el campo eléctrico debido a una esfera con carga uniforme en la región externa a la esfera es equivalente a una carga puntual ubicada en el centro de la esfera. Ahora nos piden encontrar el campo eléctrico en algún punto dentro de la esfera. Fuera de la esfera fue fácil, porque fuera de la esfera se tratase como si quitamos la esfera con carga distribuida y ponemos una carga puntual. Pero ahora la carga la queremos encontrar dentro, es decir, ahora estamos dentro de una superficie con carga y queremos calcular el campo eléctrico ahí. Entonces, por simetría, como es constante en todas las partes de la superficie, bueno, aquí está, analizamos. En este caso, elige una superficie gaussiana esférica que tenga un radio menor al radio de la circunferencia con carga. Ahora tenemos el volumen B'. El volumen de esta esfera es más pequeña. Para aplicar la ley de Gauss en esta situación, reconozca que la carga Qin dentro de la superficie gaussiana del volumen es menor que Q. Entonces vamos a calcular la carga interna utilizando que Qin es igual a ρ por V, es decir, es la densidad de la carga eléctrica. Que es decir, nosotros tenemos una carga al interior, la superficie completa, el volumen de carga sería Qin igual a la densidad por el volumen. Es decir, nosotros podemos dividirlo para acá para encontrar la densidad, que sería la carga dentro de la esfera entre el volumen. Y el volumen, es decir, el volumen de esta esfera, y queremos sustituirla por una carga adentro. ¿Cuánto tendría que valer la carga adentro para que sea la carga acá afuera? Eso es lo que queremos hacer. Entonces por eso hacemos el cálculo de esta densidad de la carga. Despejamos aquí la carga encerrada y el volumen de la esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces esta sería mi carga encerrada. Ahora, entonces sustituimos. Observe que las condiciones 1 y 2 se satisfacen en todas partes de la superficie gaussiana y aplicamos la ley de Gauss en esa región. Esta sería la ley de Gauss ya. De aquí podemos sacar la E. Aquí está. Tenemos la integral de D por A. Sigal sigue siendo la misma superficie y es igual a Qin sobre epsilon 0. Ahora, esta Qin es la que nosotros estamos buscando, que sería esta de aquí. Sustituimos. Entonces, de aquí pasamos esto para acá. Nos quedaría E igual a Qin sobre 4pi por epsilon 0 por R cuadrada. Sustituimos esto por lo que encontramos anteriormente. De aquí cancelamos a pi, cancelamos el 4 con este 4. De este R cuadrada con este y nos quedaría la R. Y nos quedaría la densidad de carga sobre 3 epsilon 0. Ahora, sustituimos la densidad de carga por esto que tenemos acá, que sería la carga sobre el volumen, y epsilon 0 por 1 entre 4pi por k por E. Entonces E nos quedaría de esta forma: Q sobre 4pi y epsilon 0, que es todo esto de acá, por R, es decir, aquí está phi, que es todo esto, perdón, rho, que es todo esto, 3 por epsilon 0, aquí le faltaría la línea de división. Entonces cancelamos aquí cosas, pi con pi se va, este 4 con este 4 se van, nos queda este 3 con este 3 se va, y nos queda nada más, como esto está en el denominador, pasa al numerador,
y este está en el numerador, pasa al denominador por la ley de la famosa ley de la tortilla. Pues más, déjenme, si quieren se los resolvemos acá para que quede más claro, que les digo, a veces este libro hace cosas que no son tan simples al ojo. Sería así: Q mayúscula, que es la carga de la esfera, 4/3 de pi por a cúbica sobre 3 entre 4 pi por la constante de Coulomb, todo esto por r. Entonces este pi con este pi se van, este 3 con este 3 se va, este 4 con este 4 se va, aplicamos medios por medios, extremos por extremos, y nos quedaría Q por KE por R sobre A cúbica, que es lo que está acá. KE por Q sobre A cúbica sobre R, y esto es lo que valdría el campo eléctrico. Aquí le faltaría ponerle el campo eléctrico. El campo eléctrico para dentro de una esfera. K por E por Q sobre A cúbica por R. Entonces, para una esfera que está en una esfera con carga, el campo eléctrico dentro de esa esfera es diferente que el campo eléctrico fuera de esa esfera. Dentro de la esfera con carga, el campo eléctrico vale K por E por el valor de la carga de la esfera con carga entre A al cubo por R. Este resultado para E difiere del obtenido del inciso A. Muestra que E es mayor que 0 conforme R tiende a 0. Por lo tanto, el resultado elimina el problema si existiera en R igual con 0. E varía como 1 sobre R cuadrado dentro de la esfera como lo hace afuera de la esfera. Es decir, que E es proporcional o inversamente proporcional a R cuadrado para R menor que A. Y el campo será infinito en R igual con 0, lo que es físicamente imposible. Entonces el campo eléctrico se acerca cada vez más cuando R tiende a 0. Entonces, ¿qué pasaría si suponga que la posición radial R igual a A se alcanza desde adentro de la esfera y desde el exterior? ¿Se obtiene el mismo valor de campo eléctrico en ambas condiciones? La respuesta aquí está. Esto se va acercando de forma recta hasta que llega a R igual con el radio R igual con A. Es lo que dice aquí. Cuando R es igual con A, se sustituye aquí y nos quedaría K por E por Q sobre A cuadrada, y llega aquí. Fuera de la esfera, como es con R cuadrada, cuando R se disminuye hasta A, entonces nos quedaría K por E por Q, KE por Q sobre R cuadrada, pero como R vale A, entonces quedaría A cuadrada. Al sustituir por los dos lados, llegamos al mismo valor, que es KE por Q entre A cuadrada, que es este valor y es este valor. Entonces, en consecuencia, el valor del campo es el mismo, ya sea que se llegue por la superficie en ambas direcciones, lo cual le da consistencia a la expresión. En la figura 24.11 se muestra una gráfica de E en función de R. Aquí está. Esto se acerca desde adentro y este se acerca desde afuera. Entonces, desde dentro el campo eléctrico sería 0 y luego crece hasta un máximo que es este. Y luego acá el campo eléctrico disminuye conforme R aumenta y llegaría hasta aquí, hasta este punto. Observe que la magnitud del campo es continua. Entonces la magnitud del campo eléctrico se toma de forma continua. No hay ninguna discontinuidad en el campo eléctrico en esta expresión. Último problema ya para descansar sería distribución de carga simétrica, de carga con simetría cilíndrica. Encuentre el campo eléctrico en una distancia R desde una línea de carga positiva a lo largo, otra vez, distribución de carga con simetría cilíndrica. Encuentre el campo eléctrico a una distancia R de una línea de carga positiva de longitud infinita y carga constante por unidad de longitud, es decir, tenemos una densidad de carga constante. Aquí está el problema, déjenme lo llevo para analizarlo en el Jam de forma más sencilla. Aquí ponemos el problema 2.
Entonces, aquí tenemos estas vistas. Esa es la línea cargada o la línea con carga. Y esto se vería desde arriba. Desde arriba tenemos nosotros una forma, una superficie gaussiana conocida. Ahora, ¿cómo se vería desde otro ángulo? Vamos a ponerlo así. Lo voy a dibujar con este color. Si lo vemos exactamente así, ahora nosotros veríamos algo como esto. Cambia la superficie, ¿ya se fijaron? En lugar de ser ahora un cilindro, o un círculo más bien, una circunferencia, ahora tenemos nosotros la forma de un rectángulo. La forma de un rectángulo. Ahora, las líneas de campo eléctrico, ¿hacia dónde van? Las líneas de campo eléctrico en este punto van hacia acá. Van hacia acá. Van hacia acá. Me voy a poner un poquito más. Porque nosotros estábamos hablando de la superficie de un cilindro en este caso. Este es de largo L. Tenemos una superficie gaussiana de lado L. Y este de aquí sería R. Entonces el área de esto, pues pudiéramos nosotros decir que sería 2R por L. Pero ¿qué pasa? Se fijan, las líneas de campo no atraviesan la superficie de arriba. Esto de arriba no se atraviesa. Entonces el flujo que pasa para acá no es considerable o es cero. Entonces nosotros solamente vamos a analizar este escenario. Vamos a analizar este escenario. Y lo vamos a ver para cualquier punto. Ahora, vamos a observar otra cosa interesante aquí. Para este punto, como es una línea infinita, en este punto de aquí, pues todas las líneas pasan a este punto, y el campo eléctrico que yo mediría aquí sería al considerar todos los puntos que están aquí. ¿Verdad? Estas son radios, son la distancia para digamos, para ver si, acuérdense que una de las condiciones, déjenme regreso al texto, bueno, una de las condiciones eran que nosotros garantizáramos que el campo eléctrico era constante en la superficie. Entonces, aquí, si lo vemos en este punto, pues aquí vale esto, y aquí también va a valer esto, y en cualquier otro punto va a valer lo mismo. Pero en este caso, acuérdense que el campo eléctrico es distribuido de forma uniforme, pero como este conductor es infinito, entonces digamos que tenemos un infinito de líneas que atraviesan aquí, de manera que esta de acá se va a cancelar con la que tenga el mismo ángulo del otro lado. Entonces todas estas pequeñas líneas se van a ir cancelando, excepto la que sale aquí. Entonces la conclusión de este dibujo que estoy haciendo es nada más para comprobar que si este es un conductor infinito, no importa dónde nos pongamos nosotros de esta superficie gaussiana, en cualquier lugar de esa superficie gaussiana, la única resultante de campo eléctrico que va a salir es la que esté perpendicular a la superficie. Todas las demás se van a ir autocancelando. Entonces ya se cumplió dos condiciones. Tenemos una superficie gaussiana y tenemos forma de comprobar que el campo eléctrico en cualquier punto de la superficie es constante. Entonces en este caso vale lo mismo por lo que acabamos de mencionar. Entonces podemos utilizar la ley de Gauss. Dice, conceptualizar, la línea de carga es infinitamente larga, por consiguiente el campo es el mismo en todos los puntos equidistantes de la línea, sin importar la posición vertical del punto en la figura 24.12. Es lo que les acabo de explicar, por eso lo hice, porque esto lo está asumiendo, pero había que explicar el porqué. Categorizar, ya que la carga está distribuida uniformemente a lo largo de la línea, la distribución de carga tiene simetría cilíndrica y se puede aplicar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Analizamos la simetría de la distribución
de carga requiere que E sea perpendicular a la línea de carga y dirigida hacia afuera, como se muestra en las figuras 2412A y B. Para reflejar la simetría de distribución de carga, elija una superficie gaussiana cilíndrica de radio L y de longitud de radio R y longitud L que sea coaxial con la línea de carga para la parte curva de esta superficie. E es constante en magnitud y perpendicular a la superficie de cada punto. Satisface las condiciones 1 y 2. Además, el flujo a través de los extremos del cilindro gaussiano es seno. Como les acaba de mencionar, el flujo en las tapas del cilindro es cero porque las líneas salen hacia acá nada más. Entonces, en las tapas del cilindro no tenemos flujo eléctrico. ¿Por qué es paralelo a estas superficies? Esta primera aplicación es la condición 3. Es la condición 3. Debe de tomar la integral de la superficie de ley de Gauss sobre toda la superficie gaussiana. Sin embargo, ya que E.dA es 0 para los extremos planos del cilindro, restringe la ecuación solo para la superficie curva del cilindro. Entonces ahora solamente lo vamos a hacer para esto. Tenemos nosotros esta circunferencia, y esta circunferencia hay que multiplicarla por lo largo para calcular el área. Entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Aplique la ley de Gauss en las condiciones 1 y 2 para la superficie curva y note que la carga total dentro de la superficie gaussiana es lambda por L. Entonces primero tenemos nosotros esta ecuación. Déjenme la llevo para acá para analizarla de este lado y luego ya nosotros lo vamos despejando. Para este caso tenemos lo siguiente. Ahí está. Y de aquí continuamos escribiendo nosotros. Para este caso podemos reescribirla como E por dA. Podemos sacar a E ya que demostramos que es constante en toda la superficie del cilindro y nos quedaría dA. Ahora la superficie del cilindro sería E que multiplica a pi por 2R, que es el diámetro, por L, y esto nos daría 2pi E por R por L. Ese es el valor del flujo. Vamos a revisar. Ahora, esto es igual a Qin entre epsilon 0. Entonces ponemos esto de aquí. Vamos a ponerlo así. Ok, lo ponemos así. Déjenme lo borro esto de aquí. Sería 2pi por E por R por L es igual a Qin sobre epsilon 0. Despejamos a E de esta ecuación y nos quedaría 2pi no, esto pasa dividiendo, perdón, estoy mal. Sería Qin sobre 2pi por R por L por epsilon 0. Pero el libro nos dice una cosa, nos dice que la carga total dentro de la superficie gaussiana es delta L. Entonces en lugar de poner Qin, nosotros ponemos delta L. Entonces aquí ponemos nosotros delta L. Aquí en lugar de poner esto ponemos, no es delta, perdón, me equivoqué otra vez, era lambda por L entre 2pi R por L por epsilon 0. Se cancela esto y me queda lambda sobre 2pi por R por epsilon 0. Seguimos con el problema. Ahora sustituimos el área, que sería 2pi por R por L, lo que acabamos de calcular nosotros. E por el área, entonces lo dividimos y nos queda esto, ya lo teníamos así. El campo eléctrico es lambda sobre 2pi epsilon 0R. Aquí lo vamos a checar. 2pi por epsilon 0R, bueno, no solo la R la tenemos cambiada del otro lado.
Y si usamos la equivalencia de que epsilon 0 es 1 sobre 4 pi, perdón, que K, la constante de Coulomb es 1 sobre 4 pi epsilon 0, podemos hacer el siguiente arreglo. Si sabemos nosotros que KE es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, entonces vamos a ponerlo así. Si nosotros ponemos, para no alterar, vamos a hacerlo de esta forma. Bien. Aquí me falta un 2. Tengo 2pi por epsilon 0. Lo multiplicamos por 2. Me queda 4pi epsilon 0 por r. Y lo tengo que multiplicar. Multiplico abajo y multiplico arriba. Multipliqué abajo, multiplico arriba. Y lo tengo 2 lambda. Así. Entonces ahora tengo que 1 sobre 4pi epsilon 0 es igual a K. Entonces me quedaría que el campo eléctrico es igual a 2K por lambda sobre R. Yo le pongo K nada más, pero en el libro viene que es K sub E. Pero yo a veces se me pasa comentarles eso, que yo la constante de Coulomb la escribo nada más con K, no le pongo KE. Pero bueno, voy a procurar en lo posible ponerle siempre KE para que no haya conflictos. Entonces aquí sí nos quedaría 2KE por lambda sobre R. Dice, como el resultado muestra que el campo eléctrico que corresponde a una distribución de carga con simetría cilíndrica varía como 1 sobre R, mientras que el campo externo de una distribución de cargas con simetría esférica varía al igual que R cuadrada, la ecuación 24.7 también se puede deducir mediante la integración directa sobre la distribución de carga. Y dice que veamos el problema 29 del capítulo 23. No lo vamos a ver. ¿Qué pasaría si el segmento de línea de este ejemplo no fuera infinitamente largo? Entonces, ya lo vimos. Si no fuera infinitamente largo, no tenemos nosotros una distribución uniforme del campo eléctrico en los extremos. ¿Por qué? Fíjense, vamos a tomarlo en el puro extremo para que esto quede ejemplificado mejor. Imagínense que el conductor llega hasta aquí. A ver si puedo cambiarle el color. No, no se puede cambiar el color. Pero bueno, ese sería el conductor. Entonces, yo tengo líneas de campo eléctrico que van desde el centro. Voy a dibujar el conductor aquí en el centro de esto. Que llegue hasta aquí, que llegue hasta esta parte. Cuando yo trace mi línea de campo eléctrico de aquí, voy a exagerar y voy a ponerla acá. El campo eléctrico aquí no es E, porque faltaría este de aquí, faltaría este de acá, y faltaría este de acá y todos los demás. Entonces, conforme me voy acercando al centro, y solamente en el centro del conductor, yo tendría como resultado este valor de campo eléctrico. En todos los demás tendría yo una resultante de todos los puntos. Porque acuérdense que el campo eléctrico es debido a una carga, y esta carga es constante y uniforme. En cada punto distribuido existe uno, entonces hay una infinidad de cargas, solo que como esta distancia también va creciendo, entonces el aporte va siendo significativo. Entonces esto tendría una distribución extraña, no sería una distribución constante. Entonces aquí dice la respuesta: si la línea de carga de ese ejemplo tuviese longitud finita, el campo eléctrico no se conocería por la ecuación 24.7. Una línea de carga finita no tiene suficiente simetría para utilizar la ley de Gauss, por lo que la magnitud del campo eléctrico ya no es constante sobre la superficie del cilindro gaussiano. El campo cerca de los extremos de la línea sería diferente a los que se encuentran lejos de los extremos. Por lo tanto, la condición 1 no se satisfaría en esta situación. Además, el campo eléctrico no es perpendicular a la superficie cilíndrica en todos los puntos. Los vectores de campo cerca de los extremos tendrían
una componente paralelo a la línea. Por constante, la condición 2 no se satisface. Para puntos cerca de una línea con carga finita y lejos de los extremos, la ecuación 24.7 da una buena aproximación del valor del campo. Y dice aquí que se le deja demostrar el campo eléctrico dentro de una barra de radio finito y longitud finita con carga uniforme y es proporcional a R. Y bueno, hasta aquí de momento.